Fíjense, datos en educación, estamos hablando en México, 36.6 millones de estudiantes y más de 2.1 millones de docentes, pues tuvieron una afectación importante por el distanciamiento social provocado por esta crisis de salud por la pandemia. Está Marco Fernández, gracias por acompañarnos, del TEC, muchas gracias. Noemí Herrera, ustedes dos son investigadores importantes de México Evalúa, de esta iniciativa de gobierno de equidad y calidad de la escuela y de transformación pública del TEC. ¿Qué datos, si es que ya los tenemos o quizá no, qué datos tenemos hasta ahora del impacto social de haber estado aislados y de no haber estado en las escuelas? Porque la escuela también no solo es para aprender. En la escuela uno socializa y también eso te da un aprendizaje importante y herramientas necesarias en la vida para poderte sacar avante. ¿Qué datos tienen hoy en día, Marco? Bienvenido. Hola Fernanda, muy buenos días, gracias por el espacio. Pues en efecto, nosotros, tanto en la iniciativa de educación del TEC como en México Evalúa, hemos estado dando seguimiento a qué ha pasado en los estados en materia educativa de cara a la pandemia para hacer esta radiografía de las afectaciones. Tenemos afectaciones, por ejemplo, del orden emocional. Tú sabes que pues tantos, prácticamente ya 2 años de tener clases a la distancia, sí tuvo un impacto en la parte emocional de las chicas, de los chicos. 7 de cada 10 papás que tienen hijas, hijos en escuelas primarias y secundarias públicas nos han dicho que o están tristes, enojados, han ganado incluso peso sus hijos. Entonces, la parte emocional, al menos este primer dato lo tenemos. Segundo dato, es la parte de la afectación en los aprendizajes. Hemos platicado en otras ocasiones cómo, pues el hecho de que para poder aprender necesitas la interacción constante con tu maestro, levantar la mano si tienes una duda, no entiendes, y si no pudiste estar en contacto constante porque pues no tenías el dinero para tener el internet como estamos ahorita los tres platicando a través del Zoom y demás, eso no fue la realidad, lamentablemente, de un número muy importante de estudiantes en el país. El gobierno mexicano, el gobierno federal, se negó a hacer una evaluación diagnóstica que pudiera haberse implementado en todo el país en los diferentes niveles educativos para dar cuenta del tamaño de lo que dejaron de aprender los alumnos dada la pandemia. Pero hay dos estados, Nuevo León y el caso de Guanajuato, que sí hicieron con sus recursos propios estas evaluaciones diagnósticas. Nosotros, por ejemplo, en la iniciativa de educación, mi colega Noemí y otros compañeros apoyamos a la parte de media superior, a la parte de prepa, del Ujú. CONALEP y demás en Nuevo León, y se hizo esta evaluación y pues los resultados sí son obviamente preocupantes. Sí hay un número muy sustantivo de chicos que no comprenden lo que leen, que tienen amplias deficiencias en la parte de ciencias y de matemáticas. Pero aquí, ojo, para los papás, para las mamás y sobre todo también para los docentes que nos escuchan. Estas evaluaciones no es solo para lamentarnos, sino para que una vez que tú detectas dónde están las fallas en el aprendizaje de los estudiantes, puedas hacer rutas de recuperación de los aprendizajes fundamentales, es decir, los más importantes, y poco a poco ir recuperando la parte de aprendizajes. Hay otro tipo de afectaciones, seguramente también mi colega Noemí te puede platicar de ello, en términos de aumento del abandono escolar, caída de la matrícula, sobre todo en la media superior, caída incluso de las chicas y chicos que tenían que transitar de la secundaria a la media superior, que lamentablemente en el camino tiraron la toalla y abandonaron sus estudios. Fíjense que cada vez estoy en el entorno de estudiantes que pueden ser de preparatoria, algunos, bueno, específicamente hoy de preparatoria, me encuentro con muchos jóvenes, muchos,
que abandonaron la preparatoria para ir a hacer el examen único, el famoso examen único que tú te preparas, entiendo, durante 3 meses, 7 horas al día en no sé cuántas materias, de manera que al final presentas este examen y si lo pasas, te entregan tu certificado de preparatoria. ¿Qué sabes de esto, Laura? ¿Qué sabes de este tema? Justo uno de los temas a los que les dimos mucho seguimiento Noemí, desde la perdón, es que iniciativa. dice Laura Herrera, pero eres Noemí, discúlpame. No, está bien, también. Soy Laura 9. Está bien, perfecto. No hay problema. Sí. Justo uno de los problemas que también identificamos a partir de que se trasladan las clases a las casas es que hubo una disminución de la participación de los estudiantes en la escuela. Y esto lo vimos en la parte de la matrícula. De hecho, uno de los problemas o discusiones que tenemos metodológicamente es que la tasa de abandono no nos da una buena guía, porque el problema está en que los alumnos ya no se estaban inscribiendo, como dices tú, porque estaban haciendo ya la opción única del examen. Y eso, por ejemplo, lo vemos muy bien en media superior, donde la caída de la matrícula fue del 3%, ya en este periodo que ya fue prácticamente a distancia, y que esto se trasladó un poquito todavía a superior, que es 1%. Entonces, muchas de las razones pueden decir porque tenían que trabajar, porque la modalidad no era la adecuada, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con aquel nivel educativo que es donde tenemos una caída más grande de la matrícula, que es preescolar, donde prácticamente estos niños o niñas dependen de la participación de los papás? Entonces aquí sí registramos una caída de la matrícula del 8.6% y que es incluso muy grande en estados, por ejemplo, como Ciudad de México, donde cayó 16%, o no sé, por ejemplo, en Coahuila o en Campeche, donde las cifras rebasan el 10%. Y esto habla mucho de que es un nivel educativo en el que las estrategias a distancia que nacieron desde la federación no podían ser aplicadas, ¿no? Porque ¿cómo pones a un niño de 3 a 5 años a que tome una clase a través de un Zoom o que lo tome a través de la computadora? Entonces era imposible. Entonces, esto es una medida incluso preocupante por la relevancia que nosotros sabemos que este nivel educativo tiene que ver para las trayectorias educativas y que no pudo ser compensado por ninguna estrategia que se dio tanto a nivel federal como tampoco lo vimos a nivel estatal, ¿no? Dentro del reporte que se hizo. En el caso de media superior todavía, o sea, podemos hablar como, o sea, todavía de que es complejo, porque un chico que se te va ahí difícilmente va a regresar, porque puede irse al mercado laboral, porque en el mejor de los casos es el certificado, pero ¿qué pasa con las competencias y con las habilidades que va a tener este joven o esta chica cuando quiera ingresar al mercado laboral? ¿No? Y esa es una de las principales preocupaciones que tuvimos en este momento. Y después también, como comentaba Marco, cuando se hacen estas evaluaciones, específicamente en el caso de Nuevo León, que pueden ser nuestros grandes parámetros, o lo vimos también un poco en Querétaro, que no era como estadísticamente significativa, pero veíamos que había un problema de aprendizajes. Y esto es específicamente tanto en los básicos, por ejemplo, en comunicación, matemáticas, pero ¿qué pasa con aquellas habilidades técnicas que tampoco se pudieron cubrir porque teníamos los laboratorios o los talleres cerrados, ¿no? Entonces, había chicos que estaban estudiando o aprendiendo cómo poner una jeringa a través de un video, o cómo cambiar un motor a través de que el profesor le mandaba el video de YouTube para que el alumno lo viera. Entonces, esas partes que no sé, que sí se podían cubrir desde la logística federal y tanto estatal y subsistemas, no se cubrieron durante estos 2 años. Entonces, ahí ya traemos un grave problema que incluso por ejemplo, en el estado específico, también creo que fue de Nuevo León, algunas profesoras nos comentaban que no estaban aceptando a los chicos de su escuela en las prácticas profesionales o en los talleres que tienen convenio, porque traían un nivel mucho más bajo del de técnico, que es con el que deberían de salir. Entonces ya tenían que Híjole, estar ellos implementando estrategias remediales porque ya no estaban encontrando trabajo, ¿no? Y esa era una de las principales crisis. ¿cómo poder salir de eso, Marco Fernández? Porque, a ver, imagínense que un chavo que quiere ser doctor está aprendiendo a inyectar vía una pantalla. Perdón, ¿se aprende igual? Digo, a lo mejor un tema de comunicación yo lo podría aprender igual a través de una pantalla, eh, pero no sé si inyectar a alguien, no sé si Justo, operar a alguien, no sé, justo, me cuesta un poco de trabajo pensar que eso será a través de tutoriales, ¿no? En un Zoom que es tan plano, ¿no? Vaya, ¿cuánto definitivamente, tiempo nos va a llevar eh, esto y si va a ser que la calidad de los doctores, que la calidad de disminuya? mira.
justo lo que mencionaba Noemí, estamos hablando de un universo cerca de un poquito más de 400,000 estudiantes que estaban en la media superior técnica, es decir, que estaban yendo al CONALEP, al CECITE, por ejemplo, en los distintos planteles en el país, y que con los laboratorios cerrados, pues la verdad es que pues, el conocimiento que adquirieron fue muy limitado. Se graduaron, sí, pero pues con carencias muy importantes en su formación. Hay algunas entidades, de hecho, pues nosotros nada más conocemos un caso, Nuevo León, que entendiendo este problema está tratando de desarrollar estrategias remediales para esos chicos que ya salieron de la escuela, pero darles una oportunidad de adquirir esta parte de conocimientos a los que hacía referencia Noemí, que es fundamental. Los otros estados y la federación, pues hasta ahorita no han dicho esta boca es mía. Y esto es importante porque va a tomar tiempo ir recuperando los aprendizajes que no se aprendieron durante estos años. Y hay estados que ya entendieron que no pueden estar esperando a la federación, que tienen que asumir su mayoría de edad y establecer sus propias estrategias para darle resultado a los estudiantes de su entidad, ¿no? No pueden esperar a ver cuándo se le ocurre a la autoridad federal de una vez por todas actuar. Hay otros que con franqueza, Fernanda, siguen la inercia de lo que les diga la federación y si no, no hacen mucho por ellos mismos para tratar de remediar la parte educativa. Por ejemplo, Morelos, Guerrero, Chiapas, pues están ahí como a la buena de Dios a ver Un qué les manda rezago. la federación. Entonces, sí es un problema muy complejo porque le cuesta a uno trabajo que le caiga el 20 de lo costoso que va a significar esto para la sociedad, Claro. pero sí va a caer digamos, una factura muy onerosa, porque estos chicos que van a salir a tratar de trabajar, pues traen todas estas carencias y a la hora de que quieres emplearlos, pues no puedes hacerlo adecuadamente porque no aprendieron en la escuela. Por eso es tan importante tratar de empezar a ver estas estrategias Deja- remediales. Hablando del tema educativo en México, hablando de cómo ciertos estados de la República, lo que decía Marco Fernández, pues se esperan a la buena voluntad de un régimen a que les envíe tanto materiales como contenido, como actualización de conocimiento. Hablábamos de Morelos, de Guerrero, de Chiapas, que además hay un rezago educativo muy importante desde endenantes, como dirían, no es una cuestión actual. Y luego, por otro lado, como hay otros estados de la República, quizá Nuevo León, Jalisco, en fin, que sí han puesto un empeño mucho mayor en que esa, digamos, esta pandemia que nos encierra, tanto encierra a maestros, encierra a escuelas, encierra a alumnos, pues básicamente los agarra en curva a todos, no la vieron venir y no hay preparación al respecto. Yo me acuerdo que las primeras clases de mis hijos, los maestros no sabían prender la cámara en Zoom. Ya no hablemos de lo que decíamos, inyectar o aprender a inyectar o abrir un cadáver o un cuerpo, ¿no? O una cirugía a través de un tutorial que pues lo acabas aprendiendo a través de un Zoom o de cualquiera de estas plataformas. Decíamos, esto nos va a costar largo trecho para poder poner al corriente el aprendizaje. Ahora, en una franca reflexión, Laura Noemí Herrera, la educación ha cambiado, el contenido de la educación ha cambiado a raíz de la pandemia. Tenemos que verlo hacia una parte más práctica o qué reflexión te deja a ti todo esto. Pues definitivamente este fue un momento para reflexionar los sistemas educativos.
El primero quizás que hemos también abordado desde la iniciativa es de que debe de ser un sistema, o sea, un sistema educativo que también responda a las necesidades locales. No puede estar haciendo seguimiento desde lo que la federación diga y de ahí empezar a rodar, ¿no? Como en un efecto, como si estuvieran jalando un camión. Esa es la primera. La segunda es que sí tendrían que estar orientándose los aprendizajes hacia lo realmente imprescindible, que es lo que tenemos para poder también destinar actividades para trabajar estrategias socioemocionales, que eso es algo que justo dentro de este estudio que hicimos fueron de las primeras carencias que detectamos, tanto en cómo estrategias remediales para aprendizajes básicos, no tanto de comunicación, matemáticas, como también de estrategias de contención socioemocional, que eso es lo que no vimos. Y aquí definitivamente también tendríamos que preparar nuestros sistemas educativos para que pudieran responder ante las crisis. Es decir, claro que eso fue, al principio dijimos, claro, no tenemos un sistema educativo que estuviera preparado para la parte de la estrategia del COVID, pero la verdad es que sí pudimos hacerlo. Es decir, podemos tener políticas educativas que estén enfocadas a los aprendizajes, que eso es algo que no vemos, ¿no? Vemos como que hay estrategias para que asistan a la escuela cuando ya tenemos ese tipo de problemas como medianamente cubiertos, pero no vemos, por ejemplo, que tengamos proyectos o programas o políticas educativas enfocadas a la parte remedial de los aprendizajes. Como mencionas, o sea, el estado de los aprendizajes en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, ya sabemos que vienen bajos, ¿no? Incluso eso ya es como histórico y eso es también algo que se puede extender a nivel nacional. Pero ¿por qué no teníamos una estrategia, por ejemplo, remedial para estos casos? ¿Por qué no teníamos una estrategia de cursos de capacitación para docentes en habilidades tecnológicas cuando esa ha sido como una de las estrategias básicas para el sistema educativo en cualquier país, ¿no? Entonces, de hecho, eso fue uno de los trabajos, una de las reflexiones que también trabajamos con Marco acerca de cómo podemos hacer un sistema educativo más resiliente. Y la verdad es que la apuesta es eso, apuesta por los aprendizajes, por esas estrategias que nos hicieron. Y tal es una de las preocupaciones que tenemos ahorita, que cuando se da el regreso a clases, parece que no pasó nada, ¿no? O sea, es como solamente fueron un periodo largo, intermedio de vacaciones, tal vez, ¿no? En sentido más burdo, llegaron, se abren las escuelas, entonces regresan los alumnos y luego empezaron a dar clases, cuando todas las recomendaciones o todas las experiencias internacionales nos dijeron, a ver, una vez que abras la escuela tienes que hacer tu evaluación diagnóstica para saber cómo vienen, ¿no? Es decir, dónde vamos a poder organizar nuestro proceso de enseñanza, porque no les podemos enseñar a lo mismo a todos, porque tuvieron un proceso de aprendizaje distinto. Y esa era la segunda, revisas currículos para aprendizajes imprescindibles, descargas lo que no es necesario. Y tercero, preparas estrategias remediales para aquellos chicos que no pudieron aprender porque las condiciones materiales de sus hogares no le permitían tomar clases, ya sea Zoom, que eso será en los mejores, que lo tomaran por medio de televisión o que lo estuvieran tomando por medio de un teléfono celular mediante redes sociales. Entonces, ese tipo de acciones que son las básicas, ¿no? Y que deben de ser sostenibles durante todo lo largo del sistema educativo, independientemente de que haya una crisis o no, que es lo que te hace resiliente, no están, ¿no? Lo observamos en algunos estados, pero no lo observamos en la mayoría. Y lo más preocupante es que lo que sabemos de nuestro sistema educativo es de que apuesta por lo que se ve. Y tal es el caso de que en todos los protocolos que pudimos ver de los estados para este regreso a clases, la mayor o la noticia era que habían invertido en infraestructura, cuando el problema de infraestructura era el 5% de los planteles a nivel nacional. Entonces tuvimos estados que apostaron porque Qué rehabilitaron grave. planteles, cuando sabemos que son problemas que van a estar constantemente, porque son problemas también históricos, cuando teníamos que haberlo visto en estrategias remediales, ¿no? Cómo preparamos o cómo recibimos a los chicos cuando vienen de condiciones también muy difíciles, ¿no? No, fíjate, me escribe gente, por acá me escribe un señor y me dice, no vayas a decir mi nombre porque mi esposa le va a dar un telele, ¿no? Si es que te está escuchando, pero ella está escuchando, ella está estudiando psicología y yo veo, Fer, que no sabe nada de psicología. O sea, yo veo que no, o sea, no ha tenido manera de practicar. Estás hablando de una señora que ya está en su casa, ¿no? Que sus hijos quizá ya crecieron, que decidió volver a estudiar y me dice, y yo no veo cuándo pueda poner en práctica la psicología, porque lo que veo que hace a través de lo que supuestamente ha aprendido vía esta conectividad a través de plataformas como Zoom, pues no le ha servido de nada. A ver, entonces Marco, también aquí hay un tema. Aquellos que han invertido, porque todos aquellos que seguimos pagando las escuelas, la universidad, o doctorados, o maestrías, o etcétera, ¿qué pasa? O sea,
la calidad educativa después de la pandemia va sí o no en razón, en función de lo que cuesta, porque cuesta un dineral. ¿No tendrían que Mira, ajustarse los precios de la educación en México? mira, yo creo que aquí son dos cosas. Por un lado, tienes un problema muy serio de desigualdad. Sí, Ujú. entiendo perfectamente que muchas mamás como tú, uno mismo, o sea, reflexiona sobre qué ha sido la educación en estos años a la distancia, tanto del lado de estar pagando los servicios educativos de los hijos, de los sobrinos, o estar dando clases, ¿no? En mi caso, a la distancia por 2 años y el reto que esto implicó. Eh, y sí, hay estrategias diferenciadas, hay escuelas, instituciones que se lo tomaron mucho más en serio, capacitaron a los docentes, pudieron tratar de mantener la mayor normalidad posible en la continuidad de los estudios a la distancia. Hay otros que no fue así, que no tenían, era evidente que los compañeros docentes en algunas instituciones pues no tenían la capacitación para poder tratar de controlar un grupo. No es fácil tener un grupo de 20, 25 chiquitos. Estoy pensando en primero, segundo, tercero de primaria, Ujú. que es todavía un reto mayor tratar de mantener ese control. Pero todavía es más dramático porque a eso se suma lo que mencionaba hace ratito Noemí. O sea, tú tienes una mayoría de chicos que, por un lado, en las escuelas públicas, los que tenían el recurso relativamente suficiente, lo hacían a través del celular y era pagar datos y tratar de ir al café internet o Imagínate. el WhatsApp para tratar de tener la tarea, etcétera. Hay otros que no tenían esa posibilidad o en las comunidades más rurales, en donde ni la televisión educativa llegaba bien, pues eran con cuadernillos. Y obviamente eso todavía incrementó la brecha de desigualdad, de oportunidades y de aprendizajes en el sistema educativo. Hace ratito nos preguntabas qué hacer para tratar de salir del hoyo. Hay cosas, por ejemplo, puntuales que se puede hacer desde distintos ámbitos. Nosotros, por Por ejemplo, ejemplo, viendo que el Titanic se estaba hundiendo, decidimos y logramos el apoyo institucional del TEC para que nuestros chicos, nuestras chicas del campus Monterrey pudieran, a partir de dar su servicio social, dar tutorías en matemáticas y comprensión lectura a jóvenes ujú, de la media superior pública de Nuevo León. Y hemos visto, empezamos desde junio del año pasado, vamos ahorita en la edición de primavera y hemos visto cómo haciendo equipo con los docentes de estos chicos en los subsistemas públicos se ha ido mejorando los aprendizajes. No te digo que es la panacea y ya se corrigió todo el problema, no, pero vamos caminando en la dirección de ir apoyando para recuperar aprendizajes imprescindibles. Lo que es desesperante es observar que esta importancia, como decía Noemí hace ratito, de centrarte en el aprendizaje más que solamente en el edificio de la escuela, pues no ha sido la prioridad de la mayor parte de los gobiernos de los estados y pues la factura, insisto, sí va a ser muy honorosa por estas omisiones. a ver, dijiste algo que me pareció importante. Dijiste eh, aprendizaje básico. Dijiste, a ver, repite por favor eso, si eres tan amable. ¿Qué término usaste? Son los aprendizajes básicos o imprescindibles. Es ¿Cuáles decir, son? tú no puedes, por ejemplo, en matemáticas, tú no puedes pretender que vas a tener todo el currículum, sino hay aspectos, por ejemplo, de ciertas operaciones matemáticas básicas en el caso de la secundaria, en las cuales tú te tienes que centrar. No puedes pretender que vas a poder cubrir todo el currículum. Bien. Es a lo que me refería. Gracias, Marco. Gracias, Laura Noemí, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?